tirando insistentemente de la manga de Ron. Esto no es lo peor que he hecho. El pelirrojo se dejó llevar. Eso no es nada tranquilizador. Se agachó un poco más, intentando mirar por debajo de su flequillo y mirar a los ojos de Ron, que miraban desviados. ¿Por favor? Te prometo que no te verás implicado en la broma si haces un buen trabajo. Buen trabajo. ¿No? Comillas, solo actúa de manera convincente. Por ejemplo, Dazai se aclaró la garganta y usó un falsete para dar efecto. Profesor Quirrell. Me encantaría escuchar todo sobre tus viajes. Soy tu mayor admirador. Hablemos solo en este pasillo y no regresemos a tu oficina. No estoy diciendo nada de eso, dijo Ron con expresión inexpresiva, quitándose finalmente de encima la masa de mafioso que se le pegaba. Y yo no sueno así. Si alguien tiene una voz chillona, eres tú. Brusco. Comillas. Dazai miró a Fred y George en busca de ayuda. Estaban radiantes ante el intercambio y se reían disimuladamente detrás de sus manos. Cuando Dazai emitió un sonido agudo y quejumbroso en lo más profundo de su garganta, los gemelos se pusieron firmes. Vamos. Ron, dijo Fred, poniéndose detrás de su hermano menor y colocando un brazo sobre su espalda. George asintió. Ya aceptaste ayudar. Además, estoy seguro de que Dazai no dejará que te metas en demasiados problemas. Yo, por mi parte, confío plenamente en él, convino Fred con naturalidad. Empujó a Ron hacia adelante, haciendo que el chico cayera al lado de Dazai. Dazai extendió la mano para estabilizar los hombros de Ron, sonriendo agradablemente. Quitó una pelusa invisible de la capa de invierno del Gryffindor. Es un plan simple. No es como si pudieras arruinarlo. Deja de preocuparte tanto. Si es tan simple, Ron le dio un golpe suave en la mano. Entonces, ¿por qué necesito ayudar? Estoy tratando de incluirte. Eso parece algo que haría un buen amigo. O un líder de pandilla que intentaba fortalecer la lealtad de sus subordinados. Para ser honesto, todo era más o menos lo mismo. Oye. Comillas, Fred y George intercambiaron una breve mirada. Sonrieron y luego se ensillaron a cada lado de Dazai como dos perros guardianes protectores. Tienes que ayudarlo porque ya tenemos un trabajo en esta broma. Roniekins. Explicaron. Y se perderá si lo dejamos vagar solo. Comillas, Ron parpadeó. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando la realidad de esa frase se hizo evidente. Casi de inmediato. La lucha que se apoderó de los hombros de Ron pareció disiparse. Oh. Merlín. Tienes razón. Entrelazando los dedos detrás de la espalda, Dazai observó cómo la fuerza de voluntad de Ron se marchitaba y moría. No fue hasta que los gemelos sonrieron triunfantes que decidió que era hora de seguir adelante. Dazai se aclaró la garganta. 3 pares de ojos lo miraron fijamente. Ahora que todos están de nuevo a bordo, dijo, lanzando una mirada crítica y despreocupada a Ron. Pongámonos en marcha. El toque de queda es en unos 30 minutos. Así que tendremos que apurarnos. Los gemelos asintieron con seriedad, sin parecer demasiado preocupados. Dazai pensó que era justo. Si a Fred y George alguna vez les había importado romper las reglas, fue antes de que él llegara. Ron se puso de pie, pero no dijo nada. Bien. Cualquier subordinado decente debería saber cuándo morderse la lengua. Ron y yo vamos a revisar primero la oficina de Quirrell para asegurarnos de que no esté allí. Lo distraeremos y lo sacaremos de la oficina para que ustedes dos. Sonrieron los gemelos Weasley. Puedan colarse y terminar el trabajo. Entendido. Snakey. Comillas, coma. Saludaron. Bien. Espere unos minutos antes de seguirnos a la oficina. Para entonces, ya la tendremos vacía. Una vez más. Los gemelos simplemente asintieron.
Dazai sintió que una emoción de entusiasmo lo invadía. ¿Era este su primer gran trabajo como líder de una pandilla? Empezaba a parecerlo. Era una pena que su segundo al mando no estuviera allí para disfrutar de la emoción de un trabajo exitoso. Pero Dazai supuso que no sería realmente oficial hasta que tuvieran un nombre para la pandilla. Probablemente tampoco fue oficial hasta que realmente les dijo a los miembros de su pandilla que estaban en una pandilla. Bueno. Una cosa a la vez. Dándose la vuelta. Dazai le ofreció una amplia sonrisa a Ron. Muy bien. Dirige el camino. Amigo. Comillas. Ron se recompuso y le hizo un gesto a Dazai para que lo siguiera. Él lo hizo. Sonriendo. Tras un último gesto de despedida hacia los gemelos. El mafioso se alejó corriendo por los pasillos. Presumiblemente en dirección a la oficina de Quirrell. Una vez que doblaron la esquina. Dejando a Fred y George fuera de la vista. Dazai se adelantó para seguir el ritmo de Ron. Caminaron en relativo silencio durante unos minutos. Ah. Ya llegamos. Tarareó Dazai. Dio unos pasos por delante de Ron para agarrar la manija de la puerta de la oficina. Buen trabajo. Ron. No es tan impresionante. Respondió el pelirrojo. Rascándose la nuca. Simplemente eres malo en esto. Bueno. Es cierto. Oye. ¿Crees que el profesor Quirrell está aquí? Para ser honesto. No tengo ni idea de cómo sacarlo si está. ¿Qué? Chilló Ron. Creí que tenías todo esto planeado. Ignorando la objeción. Dazai ya estaba abriendo la puerta. Las desaprobaciones que brotaban de la boca de Ron se ahogaron de inmediato cuando cerró la boca con fuerza. Los ojos del pelirrojo se movieron con preocupación entre Dazai y el pasillo vacío. Dazai asomó la cabeza detrás de la puerta. Sí. ¿Pero no es más divertido no saberlo todo? Murmuró y se puso de pie para mirar a Ron. De todos modos. Está bien. No hay nadie aquí. Oh. Fantástico. Esos dos pueden encargarse de esto solos. Cerró la puerta con un suave clic. Usando la palma de la mano para amortiguar el sonido. Aún vamos a encontrar al profesor Quirrell. De lo contrario atrapará a los gemelos en medio de nuestra broma. Dazai agitó la mano con desdén. Y ya les he dicho que nos delaten si los atrapan. Así que probablemente deberíamos empezar a buscarlos. Ron se quedó boquiabierto. Pero se cerró de golpe segundos después. ¿Estás loco? Se quejó. No puedo creer que alguien como tú consiga una lechuza cuando yo solo consigo esa estúpida rata. Dazai parpadeó. Pasas más tiempo con Featherbrain que yo. A estas alturas. Es básicamente tu lechuza. Tal vez puedas alimentarla con esa rata tuya. Comillas. Tal vez. Comillas. Él sonrió. Está bien. ¿Dónde crees que se esconde el profesor Quirrell? ¿Ron? Ron resopló y dio un paso atrás. ¿En la cama como deberíamos estar? El toque de queda no está muy lejos. Apuesto a que está rondando por los pasillos, se preguntó Dazai en voz alta. Hablando por encima de Ron. O haciendo algunos tratos turbios. O está dormido. Comillas. O es un agente encubierto de tu grupo terrorista mágico. Buen punto. Ron. Eso no es lo que dije. El pelirrojo se pellizcó el puente de la nariz y luego hizo una pausa. Dazai se sobresaltó cuando Ron de repente caminó rápidamente hacia el otro extremo del pasillo. Ángel. Ahí estás. ¿Dónde has estado? ¿Amigo? Dazai siguió a Ron a paso lento. Estirando el cuello para ver la delgada rata negra que estaba posada en el alféizar de una ventana. Parpadeó lánguidamente hacia él. ¡Qué asco! Ángel inclinó la cabeza hacia atrás como si estuviera saludándolo. ¡Oh! ¡Genial! Ángel está aquí, gruñó. Buenas noches. Rata estúpida. Dazai se volvió hacia Ron. Vamos a seguir adelante. Tu rata no está invitada. Oye, ladró Ron. Lo he estado buscando durante años. Pensé que nunca volvería. Dazai arqueó una ceja. Ron se mantuvo firme. Va a venir con nosotros mientras buscamos a Quirrell. No lo perderé de vista hasta que volvamos a las salas comunes.
Ángel pareció sonreír con sorna, lo cual era tan desagradable como la sonrisa triunfante de Ron. Dazai sintió que sus labios se contraían. Para que quede claro. Solo acepto como un acto de gran bondad de mi parte. Seguro. Comillas. No me gusta Ángel. Quiero que quede constancia de ello. Ron le lanzó una mirada y extendió la mano para abrazar a Ángel entre sus dos manos. No hay antecedentes. Dazai. Solo estamos nosotros aquí. No creo que Ángel sepa siquiera lo que estás diciendo. Es bastante tonto. Como si respondiera. Ángel parpadeó de nuevo. Su cuerpo estaba extrañamente quieto. Si Dazai no lo estuviera mirando fijamente. Estaba seguro de que sería imposible saber si la maldita cosa estaba respirando. Con un suspiro exagerado y frustrado. Dazai cedió. Buen. Se quejó. Lo llevaré para que no se aleje de nuevo. Ron sonrió. Luciendo claramente divertido. El claro cariño en el rostro de su subordinado dibujó una sonrisa en el de Dazai. Dando un paso adelante. Dazai extendió su mano para pellizcar el pelaje de Ángel y sacarlo del agarre de Ron. Sin embargo. Un momento antes de que pudiera tocar la rata. Esta salió disparada de las manos ahuecadas de Ron y corrió ruidosamente al suelo. Ángel. Comillas. Ron tropezó consigo mismo mientras se inclinaba para intentar atrapar a la rata negra una vez más. Esta esquivó el intento con pies ágiles. Corriendo rápidamente por el frío azulejo, alejándose de los dos. Dazai parpadeó. Tu rata es muy rara. Comillas. Ayúdame a atraparlo. Comillas. El mafioso se detuvo por un momento mientras Ron corría por el pasillo detrás de Ángel. Una vez que llegó al final del pasillo. Ángel se puso de cuclillas y se dio la vuelta. Dazai casi podía convencerse de que estaba observando. Esperando una respuesta. Pero era solo una rata. Una estúpida. Además. Echó una rápida mirada a la oficina del profesor Quirrell. Bien. Pero que sea rápido. Su primer trabajo como líder de una pandilla no sería un fracaso por culpa de alguna estúpida rata. Dazai siguió al dúo un poco más rápido de lo que su expresión perezosa podría haber sugerido. Ron llegó a Ángel antes que Dazai. Pero una vez que el Gryffindor estuvo lo suficientemente cerca para atraparlo. Ángel se escabulló de nuevo. Dazai resopló. Tuvo que saltar para alcanzarlos una vez que los dos doblaron la esquina. Ustedes dos vayan más despacio. La cara de Dazai estaba cubierta por una tela negra. Se tambaleó hacia atrás rápidamente y adoptó una postura defensiva inconscientemente. Las manos de Dazai estaban a punto de protegerse la cara cuando su cerebro se encontró con sus ojos. Ron estaba de pie justo a su izquierda. Luciendo preocupado. Pero no asustado. A sus pies. Ángel estaba sentado recatadamente y observaba a Dazai con ojos fríos. Parecían estar bien. No estaban heridos. Pero entonces. ¿Contra quién se había topado Dazai al doblar en una esquina ciega? Dazai parpadeó y bajó las manos. Oh. Se topó directamente con el profesor Quirrell. Ah. Murmuró el mafioso. Se obligó a parecer más sereno de lo que se sentía en ese momento. Acababan de chocar. No era un ataque. La idea le dolió. Señor. El profesor de defensa contra las artes oscuras lo miraba con el ceño fruncido. Con una expresión entre confusión, incertidumbre y preocupación. Así que. Eso era normal. Se pasó una mano temblorosa por el pecho. Donde la tela se había arrugado al chocarse contra ella la cara de Dazai. Señor Dazai. Señor W. Weasley. Dudó. Mirando a su alrededor con nerviosismo. Finalmente. Sus ojos se posaron de nuevo en Dazai. Cuya nariz se estaba poniendo de un impresionante tono rojo. Eso también dolió. ¿Estás bien, muchacho? Dazai resistió el impulso de frotarse la cara. Estoy bien. Señor. Debería preguntarle eso. Considerando que fui yo quien chocó con usted. No es del todo cierto. Por supuesto. Pero Dazai siempre estaba dispuesto a adular a alguien si era necesario. Especialmente si ese alguien era también víctima de tu última broma. Hablando de eso.
Ron, gritó Dazai, saltando sobre sus talones agradablemente y sonriendo con sorna cuando el Gryffindor saltó. ¿Por qué no le dices al profesor Quirrell por qué estamos fuera tan tarde? Estoy seguro de que está pensando en darnos un castigo, ya que el toque de queda está en 20 minutos. Comillas, sí. Exactamente. ¿Ron? La pelirroja se quedó perpleja por un segundo. Ah. Mi rata. Ángel se alejó y lo estábamos buscando. Eso es todo. Mientras Quirrell se distraía brevemente con la excusa endeble de Ron, Dazai se permitió buscar con la mirada alrededor del pasillo. La oficina del profesor Quirrell no estaba a la vista. Bien. Aún así, era una situación precaria. Dazai estaba de pie justo al borde de donde giraba el pasillo. Si el profesor Quirrell intentaba pasar junto a él, podría ver su oficina fácilmente. Los gemelos podían ser expertos, y podía confiar en que no harían ruido al colarse en la oficina de Quirrell. Pero si Dazai cedía incluso un centímetro aquí, los verían de inmediato. La integridad de todo el plan dependía de que Dazai impidiera que Quirrell diera un paso adelante. Se arrastró un poco más cerca de Quirrell, cerrando conscientemente la barrera. Dazai volvió a concentrarse en la conversación a tiempo para ver que Ron finalmente había recuperado a Ángel y estaba dejando que la rata descansara sobre su hombro. El profesor Quirrell escuchaba la explicación de Ron con una mirada de desconcierto abstracto. Así que por eso estamos aquí. Por aquí. Sí. Gritó Dazai cuando Ron le dirigió una mirada suplicante. Creo que es una explicación razonable. El profesor Quirrell parpadeó. No parecía que realmente se hubiera creído la excusa. Eso. Bueno. Ustedes dos regresen a sus dormitorios ahora. Ahora que tienen a la rata. Se está haciendo bastante tarde. ¿No? Hizo como si fuera a pasar junto a Dazai, pensando rápido. El mafioso se puso a un lado y se interpuso en el camino del maestro. Vio brevemente una expresión de irritación en el rostro de Quirrell antes de que fuera reemplazada nuevamente por una torpe incertidumbre. Curioso. Ah. Profesor. En realidad había algo que quería hablar con usted, interrumpió Dazai y Quirrell se vio obligado a detenerse en seco. ¿No puede esto esperar hasta mañana? Comillas. En cuanto al encantamiento Verdimilius, se desvió con facilidad. Creo que ya domino bastante bien los conceptos básicos. ¿No crees? Quiero decir. Hace tiempo que no vomito y eso me parece una buena mejora. Me preguntaba si podríamos pasar a otro hechizo. Como una maldición asesina. Realmente no tengo tiempo esta noche. Señor Dazai, espetó Quirrell. Hizo ademán de empujar a Dazai una vez más. Por el rabillo del ojo. Dazai vio que Ron se quedaba quieto. Fue un momento breve y... momentos después. Ron se mordió la lengua. ¿No tienes tiempo para tu estudiante favorito? Tanto Dazai como Quirrell se giraron para mirarlo. Él no es. No es mi favorito, tartamudeó el profesor. No tengo favoritos entre mis estudiantes. Ron. De alguna manera. Parecía igualmente sorprendido consigo mismo por haberle gritado a su profesor. Aún así. Continuó. Bueno. Dazai es el único al que le das lecciones extra. ¿Verdad? Yo. Sé que Hermione ha estado acosando a todos nuestros profesores por eso. Pero no recibe lecciones de recuperación prácticamente todas las noches. Oh. Ron era mucho más inteligente de lo que Dazai había pensado. No solo se había dado cuenta de que Dazai era el único estudiante que recibía clases de recuperación, sino que había algo claramente inusual en la situación en su conjunto. Dazai sintió que sonreía sin darse cuenta. No solo eso, sino que Ron había sacudido por completo la poca confianza que Quirrell había logrado reunir. Cada día se perfilaba más como un subordinado prometedor. Ron había apuntado su intelecto inesperadamente agudo en defensa de Dazai sin ninguna manipulación extensa por parte de este último. ¡Qué interesante! Dazai pudo ver al profesor Quirrell mirándolo con una mirada evaluadora. Rápidamente volvió a atraer la atención hacia sí mismo con un gesto de su mano. Profesor.
Puede decir que soy su favorito. Estoy seguro de que Ron no estará demasiado celoso. Quirrell se quedó mirándolos una vez más. Después de un momento, dijo: vayan a sus habitaciones. Muchachos. Tengo un trabajo importante que hacer. Demasiado ocupado evaluando la fácil eliminación. Dazai no estaba preparado para cuando el profesor Quirrell lo empujó nuevamente para pasarlo. Se tambaleó hacia atrás medio paso y cayó sobre el pecho de Ron con un leve FH Gump. ¡Ah! ¡Mierda! Cuando Ron recuperó el equilibrio y ayudó a Dazai a ponerse de pie. Se apresuró a seguir al profesor. Con una objeción pesada en sus labios. Quirrell corrió a toda prisa por el pasillo hacia su oficina. Los gemelos seguramente ya estaban dentro. A solo unos segundos de ser atrapados. Eso no era bueno. La boca de Ron estaba entreabierta con el áspero grito de «profesor». Debajo de su lengua cuando Dazai extendió su mano. Ron se detuvo inmediatamente. Dazai le hizo un gesto a Quirrell. El profesor seguía apresurándose. Evidentemente con prisas por llegar a su despacho. Pero solo que él estaba caminando directamente frente a su oficina y por el pasillo. Parpadeando. Dazai se dejó caer de nuevo en una posición más informal. A su lado. Ron también se relajó. En el otro extremo del pasillo. El profesor Quirrell desapareció detrás de una esquina. Ah. Soltó un suspiro. Pensé que nuestra broma había sido frustrada con seguridad. Pero ni siquiera iba a su oficina. Todo el cuerpo de Ron pareció desinflarse. Realmente me van a suspender por pasar tiempo contigo. Se lamentó distraídamente. Un segundo después. Las propias palabras del chico parecieron registrarse. Sin previo aviso. Golpeó a Dazai en el brazo. Eso es por casi hacer que nos expulsen. Y en realidad no tener ningún plan. Comillas, tenía un plan, murmuró Dazai. Era distraer a Quirrell. Bueno. No ejecutaste el plan. Los bigotes de Ángel se movieron. Ya se había distraído. Haciendo. Lo que sea que esté haciendo ahora mismo. 20 minutos para el toque de queda. Dazai se quedó en silencio. ¿Qué está haciendo tan tarde? Ron resopló y levantó el dedo índice para frotarle la barbilla a Ángel. ¿A quién le importa? Además, ¿recuerdas las reglas de nuestra amistad? ¿No? Por supuesto. Hago todo lo posible por ignorarlos a todos. Fantástico, dijo con expresión seria. Regla número 4. Por favor. Nunca más me hagas hacerte una broma. ¿No? Dazai sonrió. Parecía que te estabas divirtiendo. ¿No te pareció bien intimidar a tu profesor? Bueno. Por un momento. Pareció que Ron estaría de acuerdo. Se armó de valor. Regla número 4. Dazai agitó la mano al azar. Sí. Sí. No más bromas contigo. Vamos. Veamos qué está haciendo Quirrell tan tarde. ¿Qué acabo de decir? Gruñó Ron. Lanzó una mirada subvertida a Ángel, que simplemente observaba el proceso con dos ojos violetas vacíos. ¿Puedes creer a este tipo? Esto no es una broma. Llámalo reconocimiento. El mafioso sonrió. Entonces, señor Direcciones, ¿a dónde se dirigía nuestro profesor favorito? Hizo una pausa. Pensando. ¿Al dormitorio de los profesores? Regla número 5. No me llames señor Direcciones. Y no. Los dormitorios de los profesores están por allí atrás. Ron señaló con el pulgar por encima del hombro. Dazai avanzó saltando en la dirección por la que había caminado el profesor Quirrell. Tarareó. El pasillo estaba vacío. Con un suspiro de cansancio. Ron lo siguió. Por una vez. Ángel no parecía del todo dispuesto a salir corriendo. Solo acepté 4 reglas. Lo siento. Chico de las indicaciones. Doblaron la esquina y la oficina de Quirrell desapareció de la vista. Los gemelos probablemente tenían todo cubierto sin que ellos estuvieran haciendo guardia. Ojalá. Dazai acababa de enterarse de algo mucho más interesante que investigar. Regla número 6, continuó Ron. Ángel ahora es parte de nuestro grupo de amigos. Sé más amable con él. En absoluto. ¿Cómo les va a esos dos ahí fuera?
Fred se encogió de hombros, estirando el cuello para ver una montaña de ensayos sin calificar apilados sobre el escritorio de Quirrell. Supongo que es Quirrell y Quirrell y está más cerca de entrar a su oficina de lo que pensábamos, tarareó. Seguro que hay muchos ensayos aquí. El chico no estaba bromeando. George tarareó en señal de aprobación pasiva mientras repasaba mentalmente su plan. Ahora que se habían colado en la oficina de su profesor con Ron y Dazai afuera distrayendo a Quirrell. El siguiente paso era: bueno. Entonces deberíamos apurarnos. Fred asintió y sacó su varita de su capa. A su lado. George hizo lo mismo. Ambos apuntaron sus varitas hacia las enormes pilas de trabajos de los estudiantes sin calificar. Con un chasquido. Un movimiento rápido y algunas frases murmuradas. Su magia se hizo realidad. De inmediato. Los papeles cobraron vida. Se elevaron por el aire, revoloteando y aleteando como golondrinas de papel que dan vueltas alrededor del escritorio. Fred sonrió radiante, animando los ensayos para que Quirrell no pueda atraparlos. Y encantarlos para que vuelen hacia la vela encendida cuando él lo intenta. Los gemelos intercambiaron una mirada. Brillante. Comillas, para cuando el profesor Quirrell se diera cuenta de que nunca podría atrapar los ensayos animados. Todos se habrían quemado. Un plan verdaderamente perverso. En realidad, no solo era una broma realmente inteligente, sino que también ayudaba a sus compañeros. El chico tiene un don para lo dramático. ¿Eh? Murmuró George, con una gran sonrisa en el rostro mientras observaba los ensayos que pasaban por encima de su cabeza. Un trozo de papel particularmente grueso cayó ruidosamente junto a él. Esas páginas deben haberse quedado pegadas de alguna manera. Después de todo, nadie escribiría más de 6 páginas para una tarea tonta de defensa contra las artes oscuras. Fred hizo como si se secara una lágrima de debajo del ojo. Crecen tan rápido. Comillas, el chico realmente lo hizo. El Dazai que había planeado esta broma era un Dazai muy diferente al que compró un manual de suicidio hace todos esos meses. Hemos hecho un buen trabajo al convertirlo en un hermano mayor. Continuó Fred. En la misma página mental que su gemelo, como siempre. George estuvo de acuerdo. Deberíamos hacer algo para celebrar. Tal vez hechizar la silla del profesor Snape para que se deslice y se caiga de debajo de él. O darle hierba gatera a la señora Norris mientras Filch está fuera dando detención a algunos pobres de primer año. Oh, dijeron con una voz ansiosa. Podríamos curiosear en la oficina de Quirrell en busca de algo emocionante. Detrás de todos los libros y ensayos apilados y... bueno. La mayoría de los ensayos volaban ahora. Debía haber algo emocionante. ¿Un libro de hechizos especial sobre artes oscuras? Oh. Algo vergonzoso como... ¿como el diario de Quirrell? Bueno. De todos modos íbamos a escabullirnos por ahí. Eso es cierto. Comillas, con una sonrisa compartida. Los gemelos se separaron para buscar en la oficina. Abrieron cajones. Sacaron tomos. Hojearon notas personales. Ah, dijo Fred después de un minuto. Estaba encorvado sobre una gran caja escondida debajo del escritorio de Quirrell. La había sacado un poco para que el pelirrojo pudiera mirar dentro. ¿Qué es esto? George miró por encima del hombro. Sus ojos se abrieron de golpe al ver lo que había dentro de la caja. Eso, mi querido gemelo, es algo muy interesante. Mientras tanto, los periódicos luchaban por conseguir espacio aéreo. El ensayo de Hermione estaba ganando. Tenía mucho más volumen con el que trabajar. Regla 21. Ni siquiera sigo las reglas que acepté. ¿Por qué sigues yendo? Comillas, es el principio de la cosa, anunció Ron. Había tomado la iniciativa de seguir el rastro del profesor Quirrell en algún momento. Los pasillos estaban apenas iluminados por una línea de luces de antorchas vacilantes, lo que les daba a sus escapadas nocturnas un par de sombras largas. Cada vez que una llama parpadeaba, las sombras saltaban por el suelo de piedra. Regla 21. Seguir las reglas de la 1 a la 21. Dazai sonrió. ¿Solo esos? Comillas. Regla 22. Cállate. Comillas. Tarareó.
No creo que lo haga. Ron le lanzó una mirada que oscilaba entre fastidio y cariño. Dazai vio con el rabillo del ojo que la expresión del chico cambiaba. ¿No deberías estar vigilando los pasillos? Salimos después del toque de queda. ¿Sabes? Seguro que Phil anda por ahí. En respuesta, Ron le dio una palmadita a Ángel en la cabeza. Solo diré que estábamos corriendo detrás de Ángel otra vez. Tortuoso. Comillas, lo era. Al estilo de Ron. No parecía el tipo de persona que incita a planes nefastos como Dazai o sus hermanos bromistas. Pero una vez que Ron se veía envuelto en algo contigo, estaba allí para quedarse. Era algo tranquilizador. Un buen rasgo para tener en un subordinado. Desafortunadamente, no era un buen subordinado para misiones de sigilo. Mientras que los pasos de Dazai por los pasillos vacíos de Hogwarts eran suaves y apagados. Los de Ron se caracterizaban por el golpeteo y el repiqueteo de los zapatos sobre las baldosas. Dazai no creía que hubiera nadie cerca. Pero si Quirrell se daba cuenta de que lo seguían. Bueno, eso arruinaría toda la diversión. Sin embargo, en realidad Quirrell les llevaba cierta ventaja. Lo que le dio a Dazai la más mínima seguridad de que podría mantener una conversación completa sin que lo descubrieran. Mori diría que estaba siendo demasiado confiado. Mori no estaba aquí ahora mismo. Dazai le dedicó una mirada fugaz a Ángel, quien lo miró directamente a los ojos. Apartó la mirada de inmediato para ver cómo los números de las puertas se hacían cada vez más pequeños a medida que avanzaban. Ángel sería una buena excusa para andar por ahí a estas horas. Tal vez esa rata estúpida sí que pertenecía a su pandilla. Como había sugerido Ron. Resopló. Hemos estado caminando por un tiempo. ¿Estás seguro de que Quirrell fue por aquí? Comillas. Pasaron junto a una armadura que crujía. Por un momento, Dazai pensó que iba a cobrar vida. Pero permaneció inmóvil. No hay nada más por aquí. Solo aulas y almacenes. Además, respondió Ron. Señaló hacia arriba. Las antorchas están encendidas. ¿Lo ves? Dazai parpadeó y siguió el dedo de Ron hasta la hilera de antorchas encendidas que colgaban de las paredes. Iluminaban el salón con una luz roja y tenue. ¿Y? Ya pasó el toque de queda. Dijo con total naturalidad. Las antorchas se apagan después del toque de queda. A menos que pase un profesor por allí. Entonces se vuelven a encender. Oh. ¿Cómo lo sabes? Tarareó Dazai. Se puso de pie y siguió el camino de antorchas encendidas que se extendían por el pasillo. Cuando se giró para mirar detrás de ellas, Dazai notó que algunas de las hogueras más lejanas habían comenzado a apagarse. Esos gemelos siempre están haciendo bromas. Sería muy difícil no captar algo. Comillas. Dazai se preguntó qué tipo de otras escapadas nocturnas habrían hecho Fred y George para enterarse de un dato tan interesante. Tal vez esa era una pregunta para cuando no estaban participando activamente en una misión de reconocimiento. Dazai archivó esa pregunta para más tarde. Cuando tuviera un poco menos de trabajo. En cambio, el mafioso observó a Ron navegar fácilmente por el rastro de velas de Quirrell con un ojo reevaluador. Ron Weasley estuvo lleno de sorpresas esta noche. Eres bastante hábil. ¿Eh? Tal vez deberías escaparte conmigo más a menudo. Oye. ¿Qué pasó con la regla 4? Comillas. Ah. No eres divertido. Dazai hizo pucheros y levantó los pies. Luego parpadeó. Oh. Se dio la vuelta aquí. Efectivamente. Donde el pasillo se bifurcaba en dos caminos. Solo un lado estaba iluminado por antorchas. Ron tarareó y tomaron el camino rojo de la derecha en lugar del oscuro de la izquierda. ¿Qué hay por aquí? ¿Ron? ¿Más aulas? Maldita sea. Necesitaba un mapa. Algunos. También. Comillas. Bueno. Ron también trabajó bastante bien. Además, la voz de Dazai se elevó con curiosidad al final mientras pinchaba a Ron en el costado. Además, espetó Ron, apartando de un manotazo el dedo acusador. Hay una salida que lleva al exterior. En realidad, nadie la usa, ya que solo baja hasta la cabaña de Hagrid. Hagrid.
Dazai solo lo había visto de pasada y había oído hablar de él por conversaciones. ¿Quirrell iba a encontrarse con el jardinero tan tarde? ¿Y con tanta prisa? Dazai había descartado a Hagrid como un personaje relativamente poco importante. Pero era posible que se hubiera equivocado. La idea le hizo un nudo en los intestinos. Tarareó. Está bien. Las antorchas los conducen a la puerta. Supongo que vamos a salir. Comillas. ¿Qué? Comillas. Dazai sonrió radiante y abrió las puertas. Una ráfaga de aire frío y quebradizo entró en el pasillo y encendió todas las antorchas encendidas. Todas se apagaron, volviendo a dejar el pasillo a oscuras. Dazai se estremeció. Estaba nevando. No lo seguiremos afuera. ¿Estás loco? Chilló Ron, con una voz apenas más que un susurro. Cuando Dazai cruzó el umbral hacia la noche invernal, Ron se apresuró a alcanzarlo. Detrás de ellos, las puertas se cerraron de golpe con la fuerza del clima. Dazai le lanzó una sonrisa irónica. Un poco. Se metió las manos en las mangas cuando una repentina ráfaga de viento nevado le mordió la nariz. Y tú también por seguirme. ¿Tu rata estará bien? Ángel no lo miró. Se quedó mirando fijamente a lo lejos, sin expresión alguna. Ron respondió en su lugar. Puede sentarse en mi capa si tiene demasiado frío. O tal vez simplemente se escape de nuevo. Con un poco de suerte. Comillas. Oye. Comillas. Riendo. Dazai desvió la mirada del cuerpo congelado de Ángel hacia el paisaje nevado que los rodeaba. Efectivamente. Había un rastro de huellas de zapatos en la nieve que descendía por la colina. Sin embargo, siguió el camino lo mejor que pudo en la oscuridad. Comillas. Ron se estremeció con un repentino escalofrío. ¿Qué? La cabaña de Hagrid está por ahí. ¿No? Una columna de humo de chimenea iluminaba el edificio del jardinero. El frío que invadía el rostro de Dazai escocía un poco más ante la idea de sentarse junto a una hoguera. Cuando Ron siguió la dirección que señalaba Dazai, continuó. Eso pensé. Mira. Quirrell no fue por ese camino. Realmente era difícil ver en la oscuridad. Afortunadamente, Dazai tenía una vista bastante buena. Considérelo un producto de la práctica de apuntar con un arma a objetivos increíblemente pequeños durante horas y horas. ¿Pero a qué estaba apuntando esta noche? Oh. Comillas, dijo Target. Dazai se animó cuando encontró el destino del rastro. Pero inmediatamente se arrepintió cuando el viento le picó en el cuello expuesto. Se acurrucó de nuevo en su capa. Se fue al bosque prohibido. Bueno. Mis amigos de Slytherin y yo pasamos el rato cerca de aquí todo el tiempo. No sabía que había una puerta tan cerca. Aunque. Ron lo miró y luego volvió a mirar al bosque antes de hacer una mueca. Tengo la clara sensación de que sé a dónde va esto. El bosque prohibido está prohibido. Dazai. Gracias por el resumen. Vendrás conmigo. ¿Verdad? Tarareó Dazai, superponiendo sus huellas nevadas con las de Quirrell. Saltó al siguiente y luego miró por encima del hombro para sonreírle a Ron. ¿Por qué insistes tanto en seguir al profesor Quirrell?, preguntó Ron, cuando pasó una ráfaga de viento particularmente fuerte. El pelirrojo puso una mano protectora sobre su hombro donde estaba posado Ángel. La rata, sin que nadie se lo pidiera, se metió en la manga de su dueño. No tienes que causar problemas por todo. Dazai. 1. Absolutamente lo creo. Comillas. Ron resopló. Y 2. Dazai bajó la voz hasta convertirla en un susurro pensativo mientras se acercaban a la línea de árboles. Hay cosas por las que vale la pena causar problemas. Quirrell es una de ellas. Probablemente. No tengo idea de lo que eso significa. Comillas. Dazai le hizo un gesto con la mano y sonrió sombríamente. Está bien. ¿Vienes? Desafortunadamente, gruñó Ron. Su aspecto gruñón solo empeoró cuando el rostro rojo de Dazai se iluminó con una sonrisa. Ya sé que no puedo detenerte. ¿Y si no te sigo? Acabarás perdido aquí. Y entonces tendré a todos a mi espalda por haber hecho que te mataran.
Los monstruos que viven aquí. Las huellas de nieve por las que caminaban desaparecieron entre las sombras del bosque. Dazai cruzó la barrera. Ron lo siguió. Hubo un momento de silencio. Tal vez para apreciar esta nueva traición, Dazai, o para cuestionar las propias decisiones de vida, Ron. Los árboles desnudos temblaron en señal de felicitación. Pasó un momento antes de que ambos volvieran a seguir el rastro de Quirrell bajo las sombras de los árboles coníferos. Dazai emitió un sonido curioso. No creo que ningún monstruo nos cause problemas. Ron. Vamos a morir. Comillas, ¿crees? Comillas, por favor. No suenes tan emocionado, gruñó Ron. Se pasó una mano por la cara y luego la dejó caer sobre el pecho. Apresurémonos. Quiero ir a sentarme junto a la chimenea y no volver a pensar en tus estúpidas travesuras nunca más. Reconocimiento, corrigió distraídamente. ¿Qué podría estar haciendo Quirrell allí tan tarde? Y con un clima tan horrible. Además, Dazai estaba empezando a considerar seriamente el plan de Ron de sentarse junto a una fogata. Incluso las mazmorras de Slytherin eran una mejora a cualquier tontería que fuera esto. Así que lo que fuera que había traído a su profesor más misterioso al bosque prohibido esta noche debía ser muy importante. Dazai parpadeó como un búho y miró hacia el bosque. La espesa maleza le tiraba de la capa y las sombras le impedían ver. Por la barba de Merlín. Está oscura, susurró Ron. Con un matiz de miedo en su tono. Puedes. Ya no puedo ver las huellas. Yo tampoco. Entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de cosas tenían que pasar en un bosque peligroso? Reuniones clandestinas. Ocultar cosas secretas. Ser asesinado por monstruos aterradores. Me pregunto si hay trolls de montaña nativos de esta zona. ¿Qué? Comillas. Solo lo estaba pensando en voz alta. No te preocupes por eso. Ron lo miró con ojos muy abiertos y aterrorizados. Estoy muy preocupado por eso. No te molestes. De acuerdo. Matar al primer troll realmente había dejado a Dazai con la cabeza hecha un asco. Pero, bueno. La magia se volvía más fácil cuanto más practicaba, por supuesto. Más fácil significaba físicamente capaz de hacerla y no prácticamente capaz de hacerla. Tal vez matar criaturas mágicas con ya no era humano funcionaba igual. Dazai se detuvo. Ron se tambaleó hacia atrás. Claramente sin haber notado su nuevo obstáculo con forma de mafioso debido a lo oscuro que estaba el bosque por la noche. Más que eso. Con el viento aullando y escupiendo nieve. Era casi imposible escuchar algo más que su propia conversación. No había forma de que pudiera escuchar los pasos de Quirrell o conversaciones como esta. Y con el camino de sus pisadas imposible de ver. También. ¿Conoces el encantamiento de encender la varita? ¿Ron? El otro chico se sobresaltó brevemente. Luego asintió. Por supuesto que sí. Aprendimos eso en la primera semana. Metió la mano en su capa por un momento antes de recuperar su varita con mano temblorosa. Lumos. No pasó nada. Dazai hizo pucheros. No tartamudees tanto si quieres que funcione. Suenas como el profesor Quirrell. Hace un frío terrible aquí. Hazlo tú. Comillas. Estoy bastante seguro de que tendrás que llevarme de vuelta al castillo si intento algo así. Ron hizo una pausa y su rostro palideció. Dazai pensó que debía estar recordando su última experiencia con su magia en la lechucería. Seguro que había sido divertido. Bueno. Tan divertido como podría serlo enviarle una carta a Mori. Con una sonrisa burlona. Dazai agregó. Y tu mejor amigo Draco no está aquí para ayudarme a llevar mi peso. Así que solo tendrás que hacerlo tú solo. Eso parece mucho. En realidad. Las cejas de Ron se fruncieron mientras refunfuñaba. Podría dejarte aquí. ¿Sabes? Comillas. La expresión burlona de Dazai se congeló en su lugar. Ajá. Cuento contigo. Ron. Haz lo mejor que puedas. Animó Dazai con entusiasmo. De lo contrario. Probablemente me perderé y moriré sin ti. En realidad. No me opongo a eso. Pensándolo bien. Lumos. Comillas. Maldición. Comillas. Dazai lo sintió antes de verlo.
La magia giraba alrededor de la punta de la varita de Ron. Una pequeña luz brillante se encendió en el extremo de la varita de manera tenue. Era lo suficientemente pequeña como para que la luz apenas ayudara a ver a través de la nieve. Ron apuntó su varita hacia la nieve hasta que las huellas fueron visibles una vez más. «Gracias», comentó Dazai. Siguiendo las huellas una vez más. «De nada. Comillas, por suerte». La nieve no estaba lo suficientemente compacta como para crujir bajo sus pisadas. Dazai ya estaba cansado de que estuvieran siendo demasiado obvios al acechar al profesor Quirrell en el bosque prohibido. Fue solo gracias al viento blanco que soplaba con ráfagas que estaba seguro de que no los oirían ni los verían. Por supuesto. Eso era un arma de doble filo. Dazai no sabría dónde estaba Quirrell hasta que estuvieran justo encima de él. Apretó los dientes. En algún lugar a su izquierda. Un matorral de zarzas crujió ruidosamente. Ron saltó, acercándose al costado de Dazai y extendiendo la mano hacia él. Dazai evitó por poco el contacto con su piel. No querría cortar ese hechizo Lumos ahora. Es solo el viento. Bueno. Puede que sea algún tipo de bestia. Pero probablemente no sea nada que un valiente Gryffindor como tú no pueda controlar. Tú eres el Gryffindor honorario. Susurró Ron, haciendo una mueca de dolor cuando un par de enredaderas espinosas lucharon por sobre sus cabezas contra el clima. Tú luchas contra ellas. Eso sería un gran dolor de cabeza. Oye. No muevas la varita. Ya no puedo ver más. Con vacilación. El hechizo de luz dejó de destellar como una luz estroboscópica en el lanzamiento de pánico de Ron. Una vez que se posó de nuevo sobre las huellas. Dazai asintió con seguridad. Buen chico. Hola. Comillas, solo unos segundos después. Dazai se detuvo abruptamente una vez más. Un zumbido de energía mágica ardió en la base del cráneo de Dazai. Lo que indicaba que ya no era humano acababa de estallar. Rápidamente miró a su alrededor en busca de la fuente de magia que acababa de anular. Ron lo miró con los ojos entrecerrados. Bajo dos pestañas salpicadas de nieve. ¿Qué es esta vez? Estoy apuntando perfectamente. ¿Ves eso? Comillas. Ron siguió su mirada. Estaba a punto de levantar su varita para ensombrecer el claro cuando Dazai se dio cuenta de lo que estaba viendo. Chilló. Era casi imposible ver a través de la oscuridad y la nevada. Pero en el claro del bosque que había justo delante. Dos figuras estaban paradas juntas. Una de ellas debía ser el profesor Quirrell. ¿Pero con quién estaba hablando? Mierda. Susurró. No apartó la vista de las figuras oscuras y, en lugar de eso, extendió la mano a ciegas para golpear la varita de Ron. Apaga eso. Apágalo. Lo que sea. Dazai no esperó a ver si Ron hacía lo que le ordenaban. Su atención se centró únicamente en mirar alrededor de la maleza para ver quién estaba allí. Las dos figuras seguían acurrucadas y hablando en voz baja entre sí. Bien. Ninguna de las dos figuras se había dado cuenta de que tenían una audiencia oculta. Todavía. Sin darse cuenta. Dazai tiró de la manga de Ron hasta que el león se escondió detrás de un arbusto. El chico se dejó empujar hacia el refugio espinoso obedientemente. Un escondite perfecto para recopilar información valiosa. Hogwarts se parecía cada vez más a Port Mafia a medida que pasaba el año. El viento silbante tiraba de las ramas desnudas de los árboles altos y oscuros como si estuviera dibujando una marioneta sobre su cabeza. El suelo se llenaba de sombras. Solo el blanco neón de la nieve marcaba dónde terminaba el aire y comenzaba el suelo del bosque. La fuerza del clima dificultaba la respiración y el hielo cortante lo dejaba todo en su sitio. También hacía frío. También era una mierda. Olvidé mi bufanda, se quejó Dazai. SHHH. Nos van a oír. Tonto. Comillas. Su capa de invierno no ayudaba en absoluto. Y Ángel no se acurrucaría bajo su ropa como un calentador portátil con garras. Dazai miró a las dos misteriosas figuras de nuevo. No se habían movido. Tal vez también estaban congelados en el lugar. Está bien, insistió. Agachándose el cuello. No pueden oírnos. Diablos. Nosotros no podemos oírlos. Hace demasiado viento.
¿Puedo tomar prestado a Ángel? ¿Por favor? No. Dazai. No puedes usar a mi mascota como calientamanos, entonó Ron. No hasta que te disculpes por llamarlo estúpido. Dazai tarareó. Logi llamado cosas peores que esa. Además. Mis dedos se están poniendo azules y lo siento muchísimo. Ron hizo un ruido evaluativo y luego dijo. Díselo a Ángel. No a mí. Y no lo llames así. Y cambia el nombre de tu lechuza. No importa. Me congelaré hasta morir. ¿Oíste eso? Comillas, todo. Parado. Los ojos de Ron se abrieron de repente de miedo. Con todas sus peleas. La gravedad de la situación debió haber escapado momentáneamente a su atención. Dazai también se tensó, sintiendo una espiral fría de miedo morder su columna vertebral. Todo el frío que atormentaba el cuerpo de Dazai fue ahuyentado por un miedo absoluto y entumecido. No había estado prestando suficiente atención. Incluso después de haber llegado hasta allí con tanta confianza. Esa había sido la voz de Quirrell. Padre estaría decepcionado. Le habían enseñado que no debía discutir tan inútilmente mientras hacía un reconocimiento. Lo atraparon antes de que siquiera comenzara. Te aseguro. Quirinus. Que no has oído nada. Me he tomado la libertad de colocar un hechizo alrededor de la zona para alejar a los intrusos. Otra voz. Familiar. Pero amortiguada por el viento que se levantó de nuevo. Alguna criatura extraviada. Tal vez. ¿Quién era ese? La familiaridad de la voz le hizo cosquillas en la nuca a Dazai. Además. ¿El área estaba encantada? Eso debe haber sido lo que activó No Longer Human. Algún tipo de efecto basado en el área para evitar la entrada. Fue una buena suerte que quienquiera que fuera esta persona misteriosa no se hubiera dado cuenta de que su hechizo se cancelaba. Dazai negó con la cabeza. Una cosa a la vez. No sé por qué te quieres encontrarte aquí de todos los lugares. Comillas. Dazai no pudo distinguir la respuesta de la otra figura detrás del viento. Pero ninguno de los individuos encapuchados parecía interesado en investigar lo que Quirrell había oído. Él y Ron seguían sin ser detectados. Por ahora. Se esforzó contra el viento para entender lo que decía. Dazai solo captó la última parte de la siguiente frase del hombre desconocido. Después de todo. Se supone que los estudiantes no deben saber nada sobre la piedra filosofal. ... ¿Piedra filosofal? Dazai miró a Ron de reojo. Pero solo encontró su propia confusión reflejada allí. Distraído por la falta de comprensión en los ojos de su amigo. Dazai nuevamente solo captó las últimas palabras de lo que dijo el extraño a continuación. ¿Cómo superar aún a esa bestia de Hagrid? Comillas. Algo le hizo cosquillas en la base de la cabeza a Dazai. Eso fue. Oh. Él reconoció esa voz. La voz de Quirrell quedó oculta tras una repentina ráfaga de viento. Pero la aceitosa respuesta del otro hombre. No. No me quieres como tu enemigo. Gruñó el profesor Snape. Otra conversación se perdió detrás de una ráfaga de nieve. Dazai sintió que fruncía el ceño. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Y por qué Snape se reunía con Quirrell? Había tenido la impresión de que Snape apenas toleraba al otro profesor tartamudo. Dazai se inclinó hacia adelante. Ansioso por escuchar más información que pudiera reconstruir la situación. En el claro nevado. El cuerpo de Snape se había tensado y su voz se había vuelto más acalorada. Todo lo que decía era ininteligible bajo los vientos tormentosos. Ese solo estoy tratando de ayudarlo. Lo prometo. Ese estudiante es uno de mis. Las ramas negras resonaron con fuerza en lo alto y la voz de Snape se perdió detrás de ellas. No entiendo ni respeto tu interés en él. ... ¿Hablaban de él? Quirrell emitió un sonido como si estuviera chillando. Quiero ayudar a todos mis estudiantes a crecer. Aun cuando su potencial sea un poco difícil de ver a veces. Oh. Definitivamente estaban hablando de él. Dazai se esforzó contra el clima. Con la esperanza de escuchar más acerca de lo que Quirrell pensaba de él. Ciertamente. Esa había sido una pregunta similar en la mente de Dazai. ¿Qué había hecho que Quirrell se interesara tanto en él? Desafortunadamente.
El viento solo amainó a tiempo para que Dazai pudiera captar el final de la última frase de Snape. Decidiste dónde radica tu lealtad. Comillas. Con eso, lo que fuera que eso fuera. Snape se levantó la capucha de su capa. Con el rostro oculto en la sombra. El maestro de pociones se dio la vuelta y salió del claro en dirección opuesta a donde Dazai y Ron se escondían sin darle a Quirrell ni un segundo. Para responder. Contuvieron la respiración. Esperando a que el profesor Quirrell los siguiera. Quirrell permaneció en silencio durante casi un minuto antes de seguir en la dirección por la que Snape había desaparecido. Oh. No. Eso no había sido exactamente silencio. Pero con el viento rugiendo a su alrededor. Dazai no pudo entender lo que Quirrell murmuraba para sí mismo. Fue otro momento después de que Quirrell se fue que Dazai se sintió completamente relajado. En nombre de Merlín. ¿Qué fue todo eso? Bueno. Eso lo resumió todo muy bien. Dazai miró a Ron a los ojos e hizo lo único que podía hacer. Él sonrió como un idiota. Ni idea. Algo interesante seguro. Dazai intentó frotarse los ojos para quitarse el cansancio. Pero sin éxito. Había pasado toda la noche anterior despierto en la cama. Repasando lo que él y Ron habían oído en el bosque. Fuera lo que fuese lo que tramaba el profesor Quirrell. Era mucho más grande de lo que Dazai había anticipado. Pero tal como estaban las cosas. Dazai no tenía suficiente información para decidir su postura. ¿Valía la pena interferir? ¿Como había planeado originalmente? ¿O era esta piedra filosofal demasiado notoria? Era muy difícil decirlo. Dazai no quería correr el riesgo de revelar que era un usuario de habilidades y... Sin duda. No quería alertar a la comunidad mágica sobre las intenciones de Port Mafia. Pero... De nuevo. ¿Dazai realmente tenía otra opción? Al menos parte de la razón por la que Quirrell y Snape se encontraron anoche fue para hablar de él. Eso tenía que ser importante. Y Dazai no era de los que dejaba pasar algo así. Desafortunadamente. Odiaba meterse en este lío a ciegas menos de lo que le gustaba tener la atención de Quirrell. Era el mayor mal de los dos. Al menos hasta donde Dazai podía ver. Se mordió el labio. Sumido en sus pensamientos. Alguien le dio un golpe en el hombro. Cuando Dazai levantó la vista de sus cavilaciones. Ron lo estaba mirando con el ceño fruncido. Dazai sonrió cansadamente y llevó las rodillas hacia el pecho. Una de las mejores cosas de las vacaciones de invierno era que el castillo estaba casi vacío. Era un poco más fácil respirar sin tantas miradas alrededor. Esto significaba, por supuesto, que Dazai era un poco más libre en lo que a deambular se refiere. Draco le cortaría la cabeza si supiera que. En ese preciso momento. Dazai estaba sentado en el suelo junto a la chimenea de Gryffindor. Los gemelos habían logrado introducir a Dazai de contrabando en las salas comunes de Gryffindor gracias a que no había nadie allí para detenerlos. Comparadas con las salas comunes de Slytherin. Estas eran mucho más cálidas. Dazai solo podía describir su entorno actual como acogedor. Había sofás y sillones rojos y suaves esparcidos por la habitación. Pero el grupo de Dazai se había conformado con arrodillarse en la alfombra del suelo. La cálida luz del sol se filtraba por las ventanas. Fred y George estaban apilando una pila de cajas envueltas. Cada una etiquetada con el nombre de un Weasley. La luz del sol se reflejaba en las cintas de colores y el papel de regalo. Dazai intentó divertirse con sus payasadas. Pero la conversación de Quirrell con Snape la noche anterior todavía estaba dando vueltas en su cabeza. Oye, murmuró Ron en voz baja. Deja de pensar tanto. Disfrutemos la Navidad. Amigo. George hizo un ruido de acuerdo mientras se inclinaba para dejar caer un regalo en el regazo de su hermano pequeño. No te preocupa que nos atrapen. ¿Verdad? Hiciste un gran trabajo distrayendo al profesor Quirrell. No creo que haya ido a su oficina anoche. Ron y Dazai intercambiaron una mirada rápida. No me estresaría por eso, añadió Fred. Sonriendo con picardía. De todos modos. Tenemos algo muy interesante que compartir sobre lo que pasó anoche. Te va a encantar. Snakey. Dazai parpadeó.
¿Encontraste algo en la oficina de Quirrell? ¿Tal vez esa cosa de la piedra filosofal? Los gemelos simplemente sonrieron. Mientras esos dos terminaron de elegir sus propios regalos. Dazai se volvió hacia Ron. ¿Está por aquí esa estúpida rata tuya? Preguntó por encima de sus rodillas. Ron suspiró. Se escapó de nuevo después de anoche. Una vez que volví a la cama. Se fue corriendo a Merlín sabe dónde. No creerás que está saltando las cocinas. ¿Verdad? Podría meterme en serios problemas por eso. Dazai se encogió de hombros. No me sorprendería que Ángel fuera así. Señaló los regalos que estaban esparcidos por todas partes. ¿Qué es esto? No me digas que son los infames suéteres navideños de los Weasley de los que tanto escuché hablar. El otro chico sonrió tímidamente. Esperó a que los gemelos se acomodaran y luego arrancó el papel de regalo con cierto vigor. Al unísono. Los tres hermanos Weasley sacaron un suéter rojo enorme de su respectiva caja. En el frente de cada camisa había una letra bordada. R, para Ron. F, para Freddy, G, para George. Dazai sonrió ante la expresión cansada en el rostro de Ron. Es agradable. Tarareó agradablemente. ¿La R es para que no olvides tu nombre? Fred respondió en cambio. Creo que es para que mamá no se olvide de los nuestros. ¿No es así? ¿Gret? Comillas. George sonrió radiante. Claro que sí. Forge. Comillas. Los gemelos se pusieron sus nuevos suéteres con un entusiasmo reservado para quienes planeaban hacer alguna travesura. A su lado. Ron se puso el suyo con más cuidado. Le lanzó a Dazai una mirada aburrida. Aunque complaciente. Dazai se frotó una mano tímidamente sobre su sencilla túnica escolar. El mafioso se sacudió y luego observó. Divertido. Cómo los chicos revisaban los regalos que sus padres les habían enviado. Fred y George hojearon pilas de dulces y varios artículos que Dazai estaba bastante seguro de que se usarían para hacer bromas en algún momento. Para su sorpresa, incluso el propio Dazai había recibido algunos dulces. Una sola rana de chocolate de Hermione. La había dejado saltar desapasionadamente. Pensando que tal vez Ángel vendría en algún momento y se atragantaría con ella. Ron estaba a punto de terminar una caja de bombones cuando... De repente... Parpadeó y dejó de mirar sus productos. Se giró hacia Dazai. Con la boca llena y untada de dulces. ¿Tus amigos te conocieron? Comillas. Dazai hizo una mueca. Traga. Por favor. ¿Qué estás diciendo? Comillas. Los gemelos se miraron brevemente a los ojos y sus labios se curvaron ambiguamente hacia abajo. Le tradujeron. ¿Tus padres no te enviaron nada para Navidad? Comillas. Oh. Dazai resopló. Fred y George ya parecían profundamente molestos antes de que Dazai comenzara a negar con la cabeza. Por supuesto. No recibió nada por Navidad. Lo máximo que podría recibir por unas vacaciones triviales sería un vestido con volados de Mori y una nueva cicatriz de su padre. Honestamente. Estar tan arriba en la mafia no les dejaba a ninguno de los dos mucho margen para tradiciones tontas. Pero los niños Weasley no querrían saber nada de eso. En cambio, Dazai esbozó una sonrisa. Ah, bueno. Recibí una carta de Mori. Se dio una palmadita en el pecho de su capa. Donde estaba escondido el pergamino doblado. Pero aún no la he leído. Probablemente sea algo tedioso. Los gemelos se miraron a los ojos. Intercambiaron una especie de mensaje silencioso. Después de un momento. Ambos volvieron a centrar toda su atención en Dazai. Cuando lo hicieron. Había algo pesado y protector en sus expresiones. Fue algo asqueroso. También era el tipo de lealtad que a Dazai le gustaba ver en sus subordinados. Los gemelos eran realmente los regalos que seguían dando. Como tus padres son tan tacaños, empezó a decir Fred después de una pausa. George terminó. Tendremos que darte un regalo muy especial. Dazai sintió que sus labios se torcieron hacia arriba. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre algo interesante que sucedió anoche? Cuando Dazai asintió. George continuó. La ardilla favorita de todos. Quirrell. Estaba escondiendo algo en su oficina.
Fred chasqueó la lengua juguetonamente y me guiñó el ojo. Bien. Comillas, con un movimiento fluido. Ambos gemelos alcanzaron detrás de la pila de regalos desechados. Agarraron algo y lo levantaron con una mirada de concentración en sus rostros como si fuera algo pesado. Sostuvieron el objeto en alto solo por un momento antes de dejarlo en la alfombra entre ellos. Fred y George tenían sonrisas orgullosas a juego. Y le sonrieron a Dazai como si esperaran una reacción. El objeto que los gemelos encontraron en la oficina de Quirrell. Dazai parpadeó. Era un objeto negro de tamaño mediano. Lo suficientemente grande como para llenar las 4 manos de Fred y George juntas. Aunque aún no había extendido la mano para tocarlo. El objeto parecía irradiar calor. En conjunto, emitía la apariencia de ser un gran trozo de carbón brillante. Solo que, de vez en cuando, Dazai apenas podía distinguir el más leve de los movimientos. Un ligero cambio de posición más cerca de la chimenea abierta. Parecía casi como tú. Sus sonrisas se extendieron de oreja a oreja. Lo robamos. Lo robaste. Wow. Comillas, la barba de Merlín. Jadeó con acento agudo Ron. Eso es increíble. Dazai también jadeó con acento agudo. Era un jadeo diferente. ¿Qué pasa? Una especie de huevo, dijo Fred. Muy satisfecho de sí mismo. A sus pies. El huevo se balanceaba ligeramente. Lo encontré escondido debajo del escritorio del profesor Quirrell. Y ahora es tuyo. ¡Feliz Navidad! George asintió. Pensamos que debía ser un secreto o algo muy importante. De cualquier manera. Comillas, demasiado interesante para dejarlo pasar, terminó Dazai. Asombrado. Un huevo de ese tamaño no era un pájaro normal. Pero dada la variedad de criaturas mágicas que hay en el mundo. Dazai pensó que podría contener casi cualquier cosa. Repasó mentalmente todos los libros que había consultado durante el año. Después de todo, las criaturas mágicas habían sido una de sus principales áreas de estudio durante algún tiempo después de Halloween. Los gemelos asintieron con energía. Dazai se encontró inclinándose más cerca del huevo con un brillo de emoción en sus ojos. Como si sintiera que el agujero negro mágico que era Dazai se movía hacia adentro. El huevo se alejó un poco más. Tarareó. Pensativo. Entonces, ¿qué tipo de criatura será? ¿Y por qué lo tenía ese profesor Quirrell? Los gemelos se miraron y luego se encogieron de hombros. Ni idea. Amigo. Esperábamos que lo supieras. Ya que siempre estás en la biblioteca. Dazai emitió un sonido gutural pensativo. Desafortunadamente. Identificar criaturas mágicas no había sido el objetivo principal de sus estudios. Se lo dijo a Ron y a los gemelos. Aunque obviamente se mordió la lengua sobre lo que realmente había estado estudiando en ese momento. No creía que apreciaran mucho el hecho de que estuviera investigando por qué podía matar a un troll con un solo toque. AWW, se quejaron los gemelos. Pero no parecían estar tan molestos por ello. ¡Qué vergüenza! Al darse cuenta de que Ron había estado callado durante bastante tiempo. Dazai centró su atención en el otro alumno de primer año. Los ojos de Ron estaban muy abiertos mientras miraba el huevo misterioso. Se balanceaba al ritmo de las llamas parpadeantes a su lado. Curioso. Canturreó Dazai. ¿A qué se debe esa cara? Eso es. Comillas, interesados. Los gemelos se inclinaron sobre el huevo de modo que sus rostros quedaron justo frente al de Ron. Dazai se animó un poco. ¿Lo reconoces? ¿Eh? Supongo que Ron es realmente útil. Tal vez pueda ser mi tercero al mando. Pensó Dazai divertido. El pelirrojo no mordió el anzuelo que le tendieron. Se quedó callado por un segundo. Aparentemente sin importarle la expectación que se estaba formando en el aire. Después de que pasara un largo momento. La voz jadeante de Ron declaró. Eso es un huevo de dragón. Comillas, las palabras de Ron quedaron suspendidas en el aire por un momento. Solo pasó un segundo antes de que los gemelos regresaran a sus lugares en la alfombra. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraban fijamente el gran huevo negro.
Un huevo de dragón. Comillas. ¿Está seguro? Comillas. Ron se hinchó. Pero su mirada cautelosa se mantuvo fija en el huevo. Claro que estoy seguro. ¿Nunca escuchas todas esas tonterías sobre dragones que dice Charlie? Cuando vio el puchero curioso de Dazai, Ron agregó. Nuestro hermano mayor. Está estudiando dragones en Rumanía. Ah. ¿Ves cómo se inclina hacia el fuego de esa manera? Solo los huevos de dragón hacen eso. Creo. Algo sobre la necesidad de fuego para eclosionar. Todos lo miraron fijamente. Momentáneamente estupefactos. Dazai fue quien rompió el silencio. En secreto eres un genio. Extrañamente observador. No sé cómo sentirme al respecto. Gracias. Amigo, Ron se sonrojó. Creo. Dazai se encogió de hombros y volvió a concentrarse en el huevo con facilidad. ¿Quirrell tenía esto? Preguntó después de un momento. En voz baja. Dazai murmuró. ¿Por qué? Ni idea. Comillas. Pero a ti te gusta resolver misterios. ¿No? Dazai frunció el ceño. Con las cejas fruncidas. Miró a los gemelos con los ojos entrecerrados. ¿Qué te hace pensar eso? Fred y George parecieron detenerse un momento. Sorprendidos por la pregunta. George se aclaró la garganta y sonrió sin ganas. Bueno. Ustedes dos volvieron muy tarde anoche. Pensé que estaban husmeando. Raya. Cierto. No había sido tan tarde. Aunque tal vez el regreso de Ron a la sala común cubierto de nieve les había dado una pista de algo. Fred desestimó el evidente escepticismo de Dazai. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? ¿De todos modos? Comillas. Dazai ignoró la forma en que Ron lo miraba. Sonrió perezosamente. Está husmeando. Obviamente. Los gemelos sonrieron. Obviamente. Comillas. Lanzó una rápida mirada en dirección a Ron. Pero parecía que el Gryffindor iba a seguir su ejemplo en esta ocasión. Dazai consideró en silencio los méritos de no involucrar a los gemelos en esta conspiración de Quirrell. ¿Habría algún beneficio en mantenerlos en la oscuridad? Fred y George le sonrieron amigablemente. Con los ojos brillantes de picardía y curiosidad. El huevo del dragón se balanceó. Bueno. Eran parte de su pandilla. ¿No? No tenía sentido dejar atrás a algunos de los miembros de su pandilla de mayor confianza. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros dos de Quirrell? Los gemelos parpadearon en perfecta sincronía y se miraron a los ojos brevemente. Bueno, tarareó George. Con los ojos iluminados por el humor. Es un mal profesor. Te hace trabajar más. Raya comillas. Definitivamente en la mafia de magos. Según tengo entendido, un completo imbécil. La verdad. Oh. George asintió con fervor. Un auténtico bufón. Dazai arqueó una ceja. Dijeron. Bueno. A ti en realidad no te gusta. Entonces a nosotros tampoco. ¿Eso es suficiente para ustedes dos? Preguntó Dazai sin rodeos. Cuando ellos simplemente asintieron. Él emitió un sonido pensativo desde lo profundo de su garganta. Un tanto estupefacto por la lealtad ciega. Añadió entre dientes. Está bien. Ejem. Comillas. Ron se inclinó hacia adelante. Flotando sobre el huevo con una mirada perpleja. Sí. ¿Ron? ¿No escuchamos la misma conversación anoche? Quirrell no es el sospechoso. Es Snape quien trama algo. Comillas. Dazai resopló. ¿Cómo es eso? Comillas. Los gemelos intercambiaron una mirada. Antes de que Ron pudiera responder. Levantaron las manos con cuidado. ¿Qué? Comillas. Fred y George sonrieron. ¿Te importaría contarnos primero esta jugosa conversación? Ya sabes que nos encantan los chismes. Con un gesto de asentimiento. Dazai les contó a los gemelos lo que habían oído en el bosque la noche anterior. No era mucho. Dado que el viento había oscurecido gran parte de la conversación. Pero fue suficiente. Fred y George escucharon con gran interés. Frunciendo el ceño cada pocos segundos. Cuando Dazai mencionó la piedra filosofal. No hubo ni un atisbo de reconocimiento en sus rostros.
De todos modos, resumió Dazai. Es obvio que Quirrell está tramando algo peligroso. No se puede celebrar una reunión secreta en un bosque a menos que seas un criminal. Ron le lanzó una mirada. Y, dado que Snape estaba allí, sabemos que es una amenaza para Hogwarts. Y lo que sea esa cuestión de la piedra filosofal. Pero Snape no es un mago de la mafia. Así que sabemos que no es un problema. Intenta seguirle el ritmo. Genio. Dazai. Amigo, dijo Ron, sonando exasperado. No puedes decir, no me quieres como enemigo, en el buen sentido. Snape está tramando algo. Sí puedes. Simplemente no te estás esforzando lo suficiente. Oigan, interrumpió Fred, que parecía vagamente divertido. Dazai cerró la boca de golpe. Tanto él como Ron dirigieron toda su atención hacia donde estaban sentados los gemelos. No discutan. Ustedes dos. George les dio una palmada en el hombro a cada uno de ellos. En voz baja, murmuró. Merlín. Ser hermano mayor es un trabajo duro. Sonrió y luego les habló directamente. Todo esto es sospechoso. Pongámonos de acuerdo en eso. Dazai, continuó Fred amigablemente. ¿Por qué estamos seguros de que Snape no es una amenaza para Hogwarts y esa piedra de Phil? Resopló. La frase, no me trates como a un niño, estaba peligrosamente cerca de salir de su boca. ¿Por qué no lo es? Snape, viéndolo desaparecer en la oficina de Quirrell con una preocupación cansada en sus ojos. También está investigando a Quirrell. Junto con el resto del personal aquí. Si tuviera que adivinar. Ante la expresión de sorpresa que se dibujó en los rostros de todos. Dazai se mordió el labio. Solo que no estoy seguro de todas las piezas en juego aquí. Pero es lo suficientemente serio como para que Snape se preocupe. Al menos. Y ese tipo ni siquiera se preocupa cuando hago explotar pociones todos los días. Ron abrió la boca y luego la cerró. No parecía del todo convencido. Entonces, ¿no deberíamos dejarle esto a los profesores? No. Soy un cabrón insoportable. Quiero entrometerme. Quirrell me eligió por alguna razón. Dazai apretó los dientes. No puedo ignorarlo ahora. ¿Por qué? ¿No te estás divirtiendo? ¿Ron? Preguntó Dazai en cambio. Sonriendo agradablemente. Ahora tienes un dragón como mascota. Eso es genial. Ron palideció. No es mi dragón. Comillas, AWW. ¿Por qué no? Un dragón es como un búho. ¿No? Es todo lo que siempre has querido. Porque la cría de dragones es ilegal. Obviamente. Fue prohibida por la Convención de Brujos de 1709. Todo el mundo lo sabe. Ron le dirigió una mirada forzada a Dazai. Bueno. Tal vez no todo el mundo. Me molesta eso. Comillas, se encogió de hombros. Sin parecer en absoluto disculpado por el comentario. Fred empujó el huevo. Tirándolo de un lado a otro. Es un buen punto. George tarareó. ¿Cómo consiguió Quirrell algo así? Comillas, porque es un criminal con conexiones turbias, Dazai sonrió. Como dije. Mafia de magos. Sospechoso tilde. Dijeron los gemelos. Punto 1 para la teoría de la mafia de magos de Dazai. Comillas, se dará cuenta de que falta, insistió Ron. No quiero meterme en problemas por tener el huevo de dragón de Quirrell. Cuando el fuego bailaba, el huevo bailaba con él. Dazai sintió que su sonrisa se convertía en un punto. Si se lo cuenta a los profesores. Simplemente les diremos de quién lo obtuvimos. Ya sospechan de él. Así que obviamente se pondrán de nuestro lado. No. No sería tan estúpido. Pero él sabrá que lo tenemos. Cierto. Su broma no había sido precisamente sutil. Sacar a Quirrell de su oficina a los gritos había revelado claramente al menos a la mitad de los culpables. Y, honestamente, no era difícil darse cuenta de que los gemelos estaban involucrados. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que Quirrell se enfrentara a alguien por el robo. Pero Dazai conocía a los criminales como la palma de su mano. Porque la suya era una mano muy criminal. Quirrell no se arriesgaría a que la atención extra recayera sobre él.
No cuando ya estaba en serios problemas con Snape. Dazai sabía que lo que estaba sucediendo allí era un asunto serio. No. Iría directamente a por los ladrones responsables. Bueno. Si lo quiere de vuelta. Tendrá que atraparlo primero. Los Weasley lo miraron con el ceño fruncido. Evidentemente confundidos. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a esconderle el huevo? Comillas. Comillas, coma. Gritaron los gemelos. Chantaje. Comillas, punto. ¿Ocultarlo? No. 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 Los dientes de Dazai se veían más afilados a la luz del fuego. Vamos a incubarlo.